Bienvenido a esta parte de los videos y vamos a estar continuando con el último parte del libro Dios ofrece su gran salvación, empezando aquí con términos bíblicos y definiciones de pecado. No vamos a ocupar mucho tiempo aquí, pero estoy incluyendo los, las hojas del libro directamente sacado del libro, fotos de eso. Ustedes pueden ir anotando y estudiando personalmente si quiere esto de las palabras y términos del pecado. Y los primeros aquí son del Antiguo Testamento. Se puede tocar la pausa y estudiar esto, sacar cualquier información que quiere. Aquí es la última parte de esto del Antiguo Testamento. También puede tocar la pausa y sacar cualquier información que quiere. Ahora continuamos aquí con esto de las palabras y terminología del Nuevo Testamento en cuanto de el pecado. Aquí es la próxima, segunda hoja en el Nuevo Testamento. Tocar la pausa, sacar cualquier información que quiere de ahí. Aquí es la tercera del Nuevo Testamento. Si tiene el libro, no necesita esto. Se puede ver la página, el número de página ahí. Pero si no tiene el libro, aquí puede estudiar. Y esta es la última hoja de los términos del Nuevo Testamento. Y puede estar notando bien qué significa todo de esto. Ahora quiero darles alguna información en cuanto de las definiciones de pecado. Hay dos mayores. Uno es una transgresión contra la ley de Dios. La otra es una contradicción o una tradición, disculpa. Una tradición contra la ley de Dios o una transgresión voluntaria contra la ley conocida de Dios. Hay dos tipos de pecado. Los dos son pecados, pero vamos a tener que distinguir bien entre estos dos. Algunos se anota el primero y dice que el hombre no puede vivir la vida sin pecar. La otra, hay otros teólogos que dicen sí, el hombre puede vivir una vida victoriosa y no tiene que pecar, no es que puede tener una vida donde no es necesaria pecar. Y esto depende de cómo está definiendo estos. Los que dice que sí puede vivir la vida sin pecar, se nota que la primera definición son más en cuanto de flaquezas, pero que vamos a notar aquí bien. La primera es una equivocación o flaqueza, es involuntaria. Y lo lindo es que la sangre de Cristo todavía lo cubre, pero no somos responsables. Es como decir que el pecado de Adán y Eva no es nuestra responsabilidad, aunque sufrimos las consecuencias de la naturaleza heredada, pero no somos condenados por la transgresión de ellos o las transgresiones involuntarias nuestras, que no sabemos de eso. Es por esa razón que creemos que un bebé es nacido y si muere en el nacimiento o antes de llegar a una madurez donde entiende la diferencia y que está todo lo que hace es involuntaria, que se vaya al cielo. ¿Por qué? Porque es involuntaria y no son responsables, lo igual que un adulto. Ahora, lo más maduro que somos, ya vamos a ser más responsables todavía, pero estos son los de la segunda, es el pecado voluntario, es que conocemos. Lo lindo es que la sangre de Cristo cubre todo y si cometemos el segundo, todavía tenemos, dice un abogado, con el Señor que es Jesucristo nuestro. Somos responsables por lo que conocemos, hermanos. Esto es lo que quiere decir andar en la luz. Cuando andamos en luz, vamos a tener victoria. Si no estamos andando en luz, vamos a estar ya metiéndonos en cosas
problemáticas. Pues por favor que anota bien esto y aquí es nuestro versículo. Otra vez más quiero enfatizar que esto de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios nos va a cuidar. Somos hijos de Dios si estamos buscando primeramente a Él. Esto es el requisito más que todo. Él va a ocuparse de nuestra madurez, nuestro crecimiento, nuestra santidad. Todo esto Dios lo va a cumplir si buscamos primeramente a Él. Pues adelante en el amor de Dios, viviendo en una vida santa. Continuamos aquí ahora al apéndice B, nuestra seguridad en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Es que hay algunos que hablan de la seguridad de los santos, el que no puede perder la salvación, y vamos a notar de eso también, pero lo que quiero que nosotros entendamos primero es que no tenemos que dudar de nuestra fe, no tenemos que dudar de nuestra salvación. Pues aquí tenemos algunas promesas. La naturaleza de pecado y sus resultados son los mismos para todos. Hay que anotar esto bien. No hay algunos en el mundo, en la humanidad, en la política y cosas así. Se trata unos a otros en diferentes formas. Los políticos es como tiene otra ley y que ellos no tienen que guardar la misma ley que nosotros. Y estos son cosas problemáticas, pero conforme y delante de Dios somos todos iguales. El pecado es pecado. Siempre lleva la misma naturaleza y efecto, sea en hombre o mujer, sea en una persona que nunca ha conocido a Cristo o en una que ha hecho un compromiso con Cristo. El pecado, hermanos, es pecado. Ciega a cualquiera que peca, engaña a cualquier que peca, pues el pecado se afecta a todos. La paga del pecado es muerte para todos. Esta es la ley universal de Dios, si se encuentra eso en Romanos 6:23. El pecado sin arrepentimiento conduzca a la muerte espiritual de un cristiano tan seguramente como la causará en un pecado que nunca ha conocido a Cristo. Pues hermanos, oscuridad, muerte, a separación del Padre. El pecado conduce a la muerte. Cuando Pablo escribió esto, lo estaba escribiendo a cristianos. Los actos pecaminosos resultan en muerte. Pues si nosotros no arrepentimos y si no cambiamos nuestra manera de vivir, somos perdidos como cualquier otro que es perdido. La vida es un periodo de prueba moral para todos. Esto es el tiempo cuando escogemos si vamos a amar a Dios, amar a Jesús, aceptar a Él como nuestro Salvador, o si lo vamos a rechazar. El plan de Dios fue crear al hombre en su imagen, de modo que el hombre pudiera llegar a ser santo como Dios y pudiera ser considerado digno de ser compañero de Dios enteramente. La vida terrenal es el periodo de preparación para la vida eterna que no tiene fin. Tuvo que dar la oportunidad a la desobediencia del hombre, porque sin la posibilidad de desobedecer no hay la posibilidad de amar. Entiende bien esto, hermanos. Si somos forzados a amar o obedecer, no es obediencia, no es amor. El amor por su naturaleza es algo dado por voluntad. El amor no puede ser forzado, en ese caso es violación. Pues hermanos, tenía que haber la oportunidad a la desobediencia. Por eso Dios hizo todo en el huerto como lo hizo. Los que profesan ser cristianos pero viven en pecado están en una de dos categorías, hermanos. Y hay gente como esto en la iglesia.
Posiblemente jamás fueron salvos de verdad. Esto se encuentra ahí, se cita. Posiblemente fueron salvos de verdad, pero han vuelto atrás viviendo contra la voluntad de Dios y ahora persisten en su desviación y apostasía. Y tenemos evidencias de eso. Vamos a repasar esas evidencias al último parte de este video. Las ilustraciones que emplea Dios para la salvación, el nacimiento, lavado, vida, pámpano, por fe, vida por fe. Estos son la terminología que utilice Dios. Vida eterna es semejanza a Cristo. Pues tenemos que buscar, como hemos dicho a ese versículo en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios, ser como Cristo. Buscamos la forma de ser como Cristo en nuestro corazón. Y esto es la vida eterna. La vida eterna es una vida con una calidad piadosa esencial de Dios el Eterno. Es una participación por medio de la gracia de la vida de Cristo. El Hijo Eterno de Dios es vida espiritual, vida santa. Esto, hermanos, es lo que es requerido. Y tengo un sermón donde yo hago la pregunta: ¿cuál es lo mínimo requerido para ser hijo de Dios y alcanzar a la vida eterna? Y esa respuesta es que tenemos que ser 100% sometido a Él, tener un compromiso a Dios. Ahora algunas preguntas. ¿Podemos dejar de permanecer en Cristo? Lucas 8:13, algunas personas dice él, habiendo oído recién la palabra con gozo, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿No ve cuál es la evidencia aquí? Que creen por un tiempo, son hijos de Dios, pero después que viene la prueba se apartan. Está hablando Jesús de fe salvadora, sí. Creer y ser salvo, hermanos. 1 Corintios 15:2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Cómo es posible creer verdaderamente, pero creer en vano? Por no continuar obedeciendo la palabra. Ahí está, hermanos, bien, bien claro, que no permite a nadie a engañarles en cuanto de esto aquí. ¿Podemos dejar de seguir creyendo? Eso es la pregunta. Hay algunos que dicen, no, cuando ya es creyente, siempre es creyente. Y este creer no solo es creer que existe un Dios y que existe Jesús, pero estamos obedeciendo. Eso es la fe verdadera. Jesús nos indica que la condición necesaria para que Él permanezca en nosotros es que permanecemos en Él. Pues nuestro deber, y lo lindo es que Dios, el Espíritu Santo, nos capacita para hacer esto. Pero tenemos que hacerlo, decidirnos a obedecer y buscar a Dios, permanecer en Él. Pero si Él no permanece en nosotros, no tenemos vida espiritual eterna. Decimos dejar de alimentarnos de Cristo, dejar de permanecer en su voluntad. Tenemos que vivir en relación con Dios, hermanos. Otra pregunta: ¿podemos descarriarnos? ¿Podemos perdernos? Aquí son algunos versículos. En 1 Corintios 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pecaron, pasaron el mar. Está hablando del pueblo de Dios. ¿Y qué más tiene? Todos fueron bautizados, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, pero ¿cuál era su resultado? Aunque todos estaban parte del pueblo de Dios,
pero de los más que ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esto es la consecuencia a los que no siguen obedeciendo o creyendo en Dios. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Pues idolatrías, fornicación, cayeron en el día 23,000 personas en ese caso. Pues estas cosas les acontecerán, disculpa, como ejemplo. Pues estos son un pueblo. Algunos metieron en cosas que no era agradable a Dios y fueron perdidos. Estos son ejemplos nuestros. Aunque somos miembros de la iglesia, eso no quiere decir que estamos siendo obedientes. Lo importante es que seamos obedientes. Aquí en este último parte, mira que no caiga. Ay, qué claro está haciendo las escrituras. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Una cosa que quiero anotar aquí, porque este versículo hay muchos que malinterpretan a este versículo, aquí en el verso 12 y 13, más que todo 13. Es que malinterpretan este versículo para significar que Dios no permitirá que sucede cosas malas en la vida que usted no puede manejar. Y esto no es cierto. Hay muchas personas. Tal interpretación contradice las escrituras posteriores de Pablo, donde dijo que experimentó dificultades en Asia, donde estaba bajo gran presión, mucho más allá de su capacidad para soportarlo. Mire, ¿cómo vamos a unir estas dos ideas? ¿Qué está diciéndonos aquí en el verso 13? Por lo que se desesperó de la vida misma, dice Pablo. Estas son las palabras de Pablo. También estas son las palabras de Pablo. Dios permitió que Pablo y nos permite experimentar dificultades que son demasiado para nosotros, para que podamos soportar. Así que nos apoyamos en Dios para obtener fortaleza y no confiamos en nosotros mismos. Hermanos, esta habilidad de soportar estos problemas no viene de nuestra fuerza, pero viene de la fuerza de Dios que está realizándose, morando en nosotros. Y tenemos que mantener bien este entendimiento, esta idea, para que no interpretamos y no entendemos esto mal. Muy bien, ahora hacemos la pregunta, ¿podemos perder el perdón? ¿Es posible perder el perdón de Dios? Dijo Jesús en Mateo 18, 21 a 35. Si la persona perdonada, quien debía toda la misericordia de su amo, luego rehúse perdonar a su consiervo, el significado claro de la parábola es que la misericordia, gracia y perdón son condicionales. Pues hermanos, tenemos que tener cuidado y entender bien lo que estamos hablando. Dios es Dios y el cristiano que peca. Ahora, ¿qué de esto? Puede haber pecado en la vida de un cristiano, de un hijo de Dios, y vamos a ver de qué estamos hablando. El momento que tropezamos o caemos en tentación o en pecado, Dios está ahí como nuestro Padre Salvador,
para agarrarnos de la mano y volvernos a levantar. El momento en que caemos en pecado, nuestro abogado a la diestra del Padre Jesucristo, su Santo Hijo y nuestro Salvador crucificado, intercede por nosotros. Quiero que nosotros entendamos lo que estamos hablando aquí. Anota bien que el rey David pecó voluntariamente, hizo cosas horrendas, ¿no es cierto? Pero ¿qué? Se arrepintió, ¿no ve? Pues quiero que nosotros entendemos que el pecado que no salva, el pecado que nos hace perder es rebelión. Cuando somos rebeldes, cuando somos duros y fuertes contra Dios. Y esto es la diferencia entre el rey Saúl y el rey David. El rey Saúl se endureció su corazón y se enfrentó a Dios. Dios se alejó de él y dice que lo entregó a un espíritu de maldad. Y es por la voluntad de el rey Saúl. Pues Saúl no era humilde, era rebelde. David era humilde y recibió el perdón. Ahora todavía había consecuencias. Las consecuencias eran duros y fuertes. Dividió su familia, dividió el reino. Había problemas por la causa de esto y por esa razón es mejor que no estemos en pecado. Pero cuando estamos en pecado tenemos que rendirnos, pedir el perdón y no volvemos a hacer eso. Se anota que no veamos que David hizo eso otra vez, que no metió en el adulterio y no metió en el homicidio de nuevo. Se arrepintió y cambió su manera de vivir. Pues es posible, hermanos, es posible que haya pecado en la vida de un cristiano, pero tenemos que la promesa que tenemos un abogado que es Cristo Jesús. Ahora, cuando llegamos a ser rebeldes y ya no queremos arrepentirnos, ahora ya no hay sacrificio por nuestro pecado. Su sangre está disponible para cubrir nuestro pecado. Su intercesión por nosotros ante el Padre asegura el perdón instantáneo de nuestro pecado. Si tan solo volvemos a Él con confesión. Y ahí bien claro dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Esta disponibilidad instantáneamente para un hijo errante de Dios. Restauración instantánea al plano favor de Dios nos está disponible por la cruz. Eso es cuánto precioso es lo que Cristo hizo por nosotros, que aunque fallamos, perdemos, pecamos, todavía está Dios ahí para salvarnos. Él está ahí para ayudarnos a velar, para no volver a caer en una segunda vez en la misma tentación. Su poder siempre está disponible para hacernos victoriosos sobre toda tentación y pecado. Esto es lo que estamos hablando, hermanos. Tenemos que rendirnos diariamente para tener esta victoria. Esto no quiere decir que tenemos que pedir perdón cada día. No quiere decir que tenemos que estar ya recibiendo la santificación cada día, pero cuando ya hemos recibido esa obra en nuestra vida, ahora continuamos como he dicho antes, que cuando casamos ya somos casados, 100% casados, no podemos ser más o menos casados, ¿no ve? Pero ahora después de eso, diariamente, después de mi casamiento, después de que estoy con mi cónyuge, ahora mi esposa, diariamente yo tengo que hacer el compromiso, ella es mi esposa. Y ese compromiso está ahí diariamente y eso es lo que tenemos que hacer con Dios diariamente, sometiéndonos a Él, reconociendo
que Él es la victoria, dando la victoria en mi vida. Advertaciones adicionales contra la apostasía. Ahora esto es algunas cosas donde hay debate y quiero que ustedes lo piensen muy bien y aquí son las citas. Estúdialo bien. El amor de muchos se enfriará. El que persevere está hasta el fin, será salvo. Pues algunos pueden enfriar y apartarse. Esto es el contexto de este versículo. Aquí en Colosenses dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Es condicional, hermanos. Condicionalmente, si confesamos, si permanecemos en Él, Él permanezca en nosotros. Cuando practicamos el pecado, somos pecadores y necesitamos arrepentirnos. Si somos rebeldes y no humildes y pecamos sin vergüenza, no hay perdón, hermanos. Esto es el punto clave cuando llegamos a ser rebeldes. Primera Timoteo 4. En los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Uy, cuánto tenemos que cuidarnos, que mantengamos firme en la fe, no creando en lo que otros dicen, pero que lo estudiamos bien. No es mi palabra que estoy tratando de promover, es la palabra misma de Dios. Yo he dicho varias veces, estos no son mis ideas. Si fuera mi decisión, me hubiera hecho diferente. Pero esto es la verdad de la palabra de Dios y la cosa es que Dios es omnisciente y esto es la única manera apropiada para hacer las cosas y tenemos que confiar en Él, pues es posible perder la salvación. Continuamos aquí en Primera Timoteo, dice, codiciando algunos se extraviaron de la fe, pues es posible apartarse. Otra vez, no son mis ideas, son las ideas de Pablo a Timoteo. En Santiago, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué lindo es, ¿no? Que si nosotros como hijos de Dios tenemos que estar cuidando uno al otro y buscando la forma de ayudar uno al otro, aportar, soportar uno al otro, fortalecer. Segundo Timoteo, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, pues hay la posibilidad de caer. Esto es algo importante de reconocer que tenemos que tener cuidado de no engañarnos o ser engañado. Continuando aquí en segundo de Pedro, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza, pues no debemos permitir que seamos engañados. En Judas, conservaos en el amor de Dios, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, pues hay la posibilidad de caer y necesitamos depender diariamente en Dios y el poder de su sacrificio y la ayuda del Espíritu Santo para poder resistir
y aguantar. Primero de Juan, lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y el Padre. Ahí es donde hay victoria, hermanos. En Hebreos 2, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esta palabra deslizar, eso está hablando de una caída, de una pérdida, y tenemos que cuidarnos para que no metemos en eso. Ahora en Hebreos 3. Retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Si oiréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, que no haya en ninguno de vuestros corazones malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Pues con cuidado, ¿qué está diciendo? Hermanos, son hijos de Dios, que no aparten, pues puede haber la posibilidad de apartar. Ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, con tal que retengamos firme hasta el fin. Ahí es lo que está sugiriendo el autor de Hebreos, que tengamos cuidado para que no apartamos de las cosas del Señor. Continuando aquí en Hebreos, es posible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo. Es claro lo que está diciendo aquí, es hijo de Dios. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentirnos, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Continuando en Hebreos, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido, ahí está esa palabra voluntariamente, no está diciendo si pecaremos, punto. No, está distinguiendo entre algo involuntario y voluntario. Pues si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. El que pisotearé al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues otra vez más, un desafío, un aviso, que no metemos en el peligro. Aquí estoy sacando en resumen esto del libro. Ustedes pueden anotar eso, y quiero anotar unas otras cosas para su conocimiento y su pensamiento. Quiero hacerles la pregunta: ¿cuál era la primera mentira que fue utilizado en la Biblia? Es cuando Satanás proclamó a Eva: no moriréis, en Génesis 3:4. La implicación es que vivirá para siempre. No se puede perder la vida eterna. También Satanás usó la misma mentira cuando tentó a Jesús sobre el pináculo del templo en la santa ciudad y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán,
para que no tropieces con tu pie en piedra. Mateo 4:6. Este dice, está seguro, no te preocupes, no moriréis, vivirás para siempre. Otra vez la misma mentira. Hoy en día Satanás está usando la misma mentira en diferente forma. La perseverancia de los santos o seguridad de los santos dice, no te preocupes, eres perdonado, la sangre de Cristo te cubre, estás seguro, ya no moriréis, no se puede perder la vida eterna. Hermanos, con mucho cuidado con esto. No tiene razón ética o moralmente, su base es en una mentira. Tenemos que mantenernos en Dios, permanecer en Él y permanezca Dios en nosotros. La perseverancia de los santos no tiene razón ética o moralmente. En Gálatas 5:19-20, y manifiestas son las obras de la carne que son, y ahí la lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Si practicamos estos pecados después de ser salvos, hermanos, perdemos la salvación. Según estas citas aquí, Hebreos 6:6, Hebreos 10:26-27 y segundo Pedro 2:20-22. Pues considéralo bien para que no estemos enseñando mal y que estemos guardando la buena palabra de Dios, la buena doctrina. Una vez más les voy a dejar con esto aquí de Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os será añadida. Espiritualmente, Dios nos va a madurar, Dios nos va a hacer crecer si buscamos primeramente el reino de Dios. Amamos a Dios primero y al prójimo como nosotros mismos, y Dios va a realizar esto en nuestra vida. Adelante en el amor de Dios, viviendo la vida santa, hermanos.